El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 10 de marzo del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Termina esta reunión entre los cancilleres de Rusia y Ucrania en Turquía sin acuerdo. Rusia rechazó un alto el fuego de 24 horas reclamado por Ucrania. Esto lo tomó del país. Los ministros exteriores Dmytro Kuleba y Sergei Lavrov se reúnen en Antalya junto a su homólogo turco en el primer encuentro de alto nivel desde el inicio de la guerra. Pero lamentablemente, allí no llegaron a ningún acuerdo, continúan los ataques, los bombardeos. Y, entre otras cosas, esta situación ha provocado el alerta internacional sobre lo que puede ocurrir en la planta nuclear de Chernóbil. De hecho, el Organismo Internacional de Energía Atómica alertó sobre un posible deterioro de la seguridad radioactiva de la planta nuclear de Chernóbil. La Agencia Atómica de la ONU expresó su preocupación luego de que la central a manos de las tropas rusas se quedara sin energía eléctrica y francamente estamos llegando a un punto que no sabemos ni cómo calificarlo, porque una crisis nuclear en esta planta internacionalmente conocida, ustedes sabrán, por el accidente nuclear el peor de la historia. Está cerca de Rusia, está cerca de Bielorrusia, con lo cual no se entiende la actitud en el marco de esta guerra que se ha iniciado Rusia contra Ucrania, pero esta es la situación. Sobre nuestro país y los Estados Unidos, ayer el portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, decía que siguen abiertos a hablar con Maduro con el foco en sus ciudadanos presos en Venezuela. La portavoz del gobierno del presidente Joe Biden celebró la liberación del cubano-estadounidense Jorge Alberto Fernández y Gustavo Adolfo Cárdenas, el directivo de Citgo. Resaltó que fue gracias al trabajo durante meses del enviado especial de Estados Unidos para la liberación de rehenes, Roger Carstens. Y sobre esto vamos a conversar. El impacto que ha tenido esta situación internamente en nuestro país. Ayer finalmente el gobierno interino emitía un comunicado sobre la visita de la delegación de los Estados Unidos y los últimos acontecimientos del país. Y allí reiteraban su disposición, que ha sido permanentemente y pública, para retomar el proceso de negociación en México cuanto antes. Una disposición que no comparten varios dirigentes del chavismo, como el vicepresidente del PSUV, que ayer se preguntó quién dijo que vamos a México. En fin. Nos acompaña el diputado Omar González, diputado a la Asamblea Nacional 2015, parlamentario de 20 de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo en tu programa. Pues le pediría un comentario acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y específicamente este tema de la visita de una delegación del gobierno norteamericano a nuestro país, lo que ha surgido de ese encuentro y las reacciones en el entorno de la alternativa democrática. Lo escuchamos. Comienzo por destacar la información que comentabas al inicio del programa, el levantamiento de las conversaciones en Estambul, en Turquía, entre las delegaciones de Ucrania y Rusia. Esto es una señal que la situación se puede complicar aún más de lo que la gente puede imaginarse, y que esto va a durar mucho tiempo. Esto lo enlazo con la situación de la posición sorpresiva de Estados Unidos de venir a Venezuela a hablar con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tenía años tratando de que lo recibieran en la Casa Blanca y hablar con altos funcionarios
del gobierno norteamericano, y bueno, resulta que todo esto hizo que vinieran a su despacho a conversar con él. Y vinieran sin que le informaran, ni le participaran, ni le consultaran, ni le pidieran opinión al gobierno interino, concretamente a Juan Guaidó, ni ninguno de los funcionarios. Ellos fueron tan sorprendidos por esta llegada de los altos funcionarios, porque no fueron funcionarios de mediana categoría, eso es representante de la más alta jerarquía del gobierno estadounidense, como el resto de los venezolanos. Cuando ellos estaban aquí hablando en Miraflores con la usurpación, con Nicolás Maduro y todo el régimen. Esto representa sin duda alguna, a mi juicio, un golpe mortal al gobierno interino. Pueden decir lo que sea, pero realmente su principal aliado le sacó la silla en este momento, a pesar de las declaraciones que tratan de morigerar el impacto que esto ha ocasionado. Es decir, de manera que el mundo entero no solamente está en vilo, sino que la situación política en Venezuela, desde luego, también ha cambiado de manera radical en las últimas horas, a raíz de esta situación. Y, desde luego, también los venezolanos, que yo creo que en una inmensa mayoría, podríamos señalar porcentajes que superan el 80, el 90%, están sentimentalmente aliados al lado de los ucranianos, ven con estupor cómo en estos conflictos no se respetan absolutamente ningún valor, ningún principio. Bombardearon ayer un hospital materno-infantil en Ucrania, los rusos, y la OTAN de retroceso, porque se le exigía que cerrara el espacio aéreo de Ucrania, de manera que cualquier avión que sobrevolara ese país independiente podría ser derribado por aviones de la OTAN o fuerzas de la OTAN. Esto se lo negaron. Entonces aquí hay un juego de intereses que van por encima de cualquier cosa. Esto es lo que le está pasando a los Estados Unidos. Estados Unidos creo que prevé que este conflicto puede escalar y se está buscando, en definitiva, no es la liberación de los 8 presos estadounidenses en Venezuela, 2 de los cuales fueron canjeados ayer, sino precisamente las fuentes alternativas de petróleo, la energía acá. El interés, el viejo refrán de que el amor y el interés se fueron al campo un día, más pudo el interés que el amor que te tenía. Eso le pasó a Guaidó y eso le pasó a los venezolanos que estamos procurando la liberación de nuestro país frente a una tiranía tan cruel o peor que la rusa. Pero bueno, ellos están pensando en sus intereses. Son 10 millones de barriles diarios de petróleo que necesitan buscar fuentes alternativas y no saben qué va a parar toda esta situación de conflicto en la Europa del Este. Ahora, yo le preguntaría su comentario y análisis acerca de las contradicciones en el seno del chavismo, mientras Maduro anuncia la reanudación del diálogo con factores de la alternativa democrática, una declaración que celebraron Estados Unidos y Naciones Unidas. El vicepresidente del PSUV ayer niega esta posibilidad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Antes de que ocurrieran estas cosas, ya en el PSUV había una guerra abierta de posiciones, ¿no? Similar, podríamos hacer analogía con lo que sucedió después de la muerte de Lenin, cuando Stalin hizo lo que se conoce en la historia como la Gran Purga, que persiguió a los seguidores de Lenin hasta darle muerte. Incluso fue hasta México para asesinar a Trotsky. Lo mismo hizo Mao en China, liquidó a sus colaboradores, y la viuda de Mao también lo hizo Fidel Castro con Camilo Cienfuegos, con el propio Che Guevara, que lo mandó a Bolivia para que lo mataran, y el general Chávez, que también lo fusiló, supuestamente por narcotraficante, el héroe de la guerra de Angola. Bueno, estos regímenes totalitarios suelen hacer esto, ¿no? Y Maduro está haciendo lo mismo. Está liquidando al entorno de Chávez, y uno ve cómo los más conspicuos aliados de Chávez están cayendo como piezas de dominó puestos en fila. Falta Diosdado Cabello, que sería el Trotsky de este proceso. Y bueno, hay las contradicciones que vimos ayer en esas declaraciones de Diosdado Cabello,
sobre el diálogo de México. Lo cierto del caso es que todo lo que Chávez planteó los están echando por tierra. Te puedo decir que, por ejemplo, estuvo acá el presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, me refiero al estado de Anzoátegui, donde estoy en este momento, Adán Celis, el vicepresidente, y abiertamente dijeron que se han conversado con Maduro, y Maduro les ha ofrecido del 500,000 de empresas que han bajado a la Santa María y de 1,000 y pico de empresas que fueron expropiadas por Chávez, entregárselas al sector privado, ¿no? Echando por tierra todo lo que venía haciendo Chávez. Expropiese, no, ahora se lo están dando al sector privado, como pasó ayer con el Hotel Meliá de Caracas, a la gente vinculada al gobierno, como es la gente de Traqui. Bueno, esto es lo que va a estar sucediendo en Venezuela, y desde luego las presiones tectónicas que hay dentro del chavismo también están aflorando. De manera que estamos frente a un escenario que los politólogos llaman cisnes negros, que eran impensables hace algunos días, y mira cómo está sucediendo. Por un lado dice Maduro que se va a ir a México, se va a sentar, y por el otro dice Diosdado que ya no tienen nada que buscar en México. Ahora, ¿qué hacer frente a una situación de esta naturaleza? Es decir, ¿qué alternativa ofrecer a los ciudadanos que esperan una transición a la democracia en nuestro país, diputado? Apegarse a los valores y principios inmutables, ¿no? De la honestidad, de la rectitud. Por eso 20 Venezuela ha tenido una posición lineal, frontal contra el régimen de Maduro, que no lo harían por estas circunstancias, y frente a los colaboradores y cohabitadores que se van plegando o que se van doblando para no partirse. Esto amerita, desde luego, mantener posiciones firmes. Nosotros creemos que el peor negocio que está haciendo Estados Unidos, que también por sus propios intereses y porque vienen ahora las elecciones de medio término en el Congreso, que probablemente Biden se ha arrasado allí, o los demócratas pierdan esas elecciones, y en el 2024 son las elecciones presidenciales también en Estados Unidos, donde la popularidad, el respaldo del presidente Biden está por el suelo. Entonces, aquí en Venezuela podemos hacer analogías similares. El G4 está por el suelo, la gente no confía, y en realidad a los políticos se le está viendo de reojo. Ahí se salva de esa valoración negativa María Corina Machado, 20 Venezuela, porque han tenido una actitud firme, coherente frente a lo que está sucediendo. Que nosotros somos de la idea que en México no hay nada que buscar. Esto es precisamente la vieja estratagema del chavismo, en este caso del madurismo, de ganar tiempo mientras está haciendo buena el proverbio árabe que dice no hay honor entre ladrones. O sea, eran socios de Rusia, han sido socios de Rusia. Bueno, y ahora vemos que en medio de esta crisis le empiezan a sacar también la silla a Putin. Y no me extraña que traicionen a Putin y se acasen con Biden en medio de todo este conflicto. Esas son las cosas que están sucediendo, y los venezolanos deben estar muy atentos del comportamiento del liderazgo político venezolano frente a esta situación. Si permite, diputado, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Al regreso quisiera referirme a la discusión interna que entiendo hay también en 20 Venezuela de cara al 2024. Ya le preguntaré, es decir, qué hacer este año, digamos, en estos 2 años o antes para promover un cambio en nuestro país. Pero nos decía la diputada Dinora Hernández que ciertamente hay factores en su organización que se están planteando la posibilidad de participar o no en un proceso si este se organiza o se convoca en nuestro país. Me refiero a una elección presidencial. Al regreso de la pausa, si me permite, quisiera su comentario. Ya venimos. Palabras más, palabras menos. En RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCID.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos en los palabras más, palabras menos, hablando acerca de los escenarios políticos para nuestro país, luego de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el marco de esta guerra que inició Rusia contra Ucrania. Algunos hablan de un tsunami geopolítico que, ha arrastrado a Venezuela luego de la visita de una delegación de alto nivel de los Estados Unidos, que ha sostenido reunión con el régimen de Nicolás Maduro para tratar de conseguir un suplidor de petróleo en sustitución de Rusia, entre otros temas. Nos acompaña el diputado Omar González, y yo le dejaba una inquietud, diputado, porque está en el medio de esta discusión a propósito de los diálogos en México que se van a retomar o no. El tema de las elecciones presidenciales en nuestro país, entendemos que en su organización hay una discusión interna acerca de la necesidad de participar o no, si se convocan y en qué términos. ¿Cuál es su opinión en lo personal? Lo escuchamos. En 20 Venezuela estamos preparándonos para participar en cualquier proceso que conduzca a la libertad de Venezuela. Ese es de entrada un principio compartido dentro de la organización. Desde luego hay discusiones permanentes, como en todo partido político, sobre las formas de esa participación. Si aquí se presenta un evento de fuerza que implique la modificación, no solo la salida de Maduro de la presidencia de la República, sino un cambio en el sistema, ahí estará 20 Venezuela. Si aquí se presenta una situación de conflicto interno como el que ya estamos viendo, aristas, 20 Venezuela tendrá una voz que decir frente a ese proceso, porque lo que ha sucedido en nuestro país es la destrucción en todos los ámbitos. Y desde luego, si se presenta un proceso interno como el que planteó María Corina Machado en el mes de noviembre, de una selección de la nueva dirección política que exige y necesita el pueblo venezolano, allí estará 20 Venezuela con sus candidatos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de los estados, a nivel de los municipios, a nivel de las parroquias. Desde luego, son eventos en los cuales nosotros exigiríamos descartar por completo la participación, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral Espurio, que lo que es una herramienta de régimen para cometer sus fechorías electorales. También exigiríamos que la no participación del Plan República, que se ha convertido en la especie del instrumento de fuerza utilizado por el régimen para evadir la opinión soberana del pueblo venezolano. Y desde luego, si es posible, las elecciones manuales, como se han hecho en Venezuela con representantes de las diversas fuerzas que se mueven dentro de la oposición. Es decir, nosotros estamos preparando 20 Venezuela porque sabemos el apoyo popular que hay en las 24 entidades federales de Venezuela, en los 335 municipios y en todos los rincones, pueblos, ciudades, caseríos del pueblo venezolano, hacia el liderazgo de una mujer que ha demostrado el coraje, la inteligencia
y la decisión de que en estos momentos como estos se necesita. Yo creo que hay una orfandad en este momento en la conducción política. Vemos al liderazgo que debería estar precisamente orientando al pueblo venezolano, bueno, desaparecido, no escondido, y otros que no tienen el carácter precisamente para tomar una posición y conducir y convencer al pueblo venezolano que ese es el camino. En cambio vemos por otro lado a una María Corina Machado cada vez más crecida, más robustecida, porque los hechos han demostrado que la posición de ella y de 20 Venezuela ha sido la correcta. Bueno, diputado, ¿sabe usted? Hace días se abrió una discusión sobre un supuesto acercamiento entre 20 Venezuela, factores de la alternativa democrática para discutir estos temas. ¿Qué información maneja usted y qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. No, permanentemente hay este tipo de contactos. Probablemente no son de carácter privado. Por ejemplo, yo que soy miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela, con mucha frecuencia me reúno con representantes de todos los sectores de la vida política y de la vida regional. De hecho, este viernes nos han pedido representantes de todos los partidos políticos que hacen vida activa en el Estado de Anzoátegui una reunión con el directorio de 20 Venezuela en el Estado de Anzoátegui, y vamos a estar, porque aquí en el Estado de Anzoátegui quedó liquidado el liderazgo político. En el Estado de Anzoátegui, después de la derrota estrepitosa que tuvo Antonio Barreto Sira, que era el gobernador, y los candidatos alcaldes que llegaron de terceros, de la llamada esa mesa de la Unidad Democrática, Frente Amplio, yo no sé ni cómo llamarlo, porque han cambiado tanto el nombre que no recuerdo todas las siglas. Bueno, quedaron hasta de tercero. Es decir, fueron descabezados los liderazgos tradicionales. Y bueno, en el estado de Anzoátegui y en otros estados del país, los dirigentes de 20 Venezuela, están ocupando ese anhelo y ese liderazgo en parroquiales, municipales y estadales. Entonces, bueno, están tratando de conversar sobre temas como estos frente a posibilidades, como te digo, de cualquier proceso que implique, que conduzca a la liberación de Venezuela. Y para ese objetivo deben contar, saben que es indispensable contar con 20 Venezuela, es indispensable contar con María Corina Machado, y por eso son esas conversaciones, esos acercamientos, que por lo demás es natural en cualquier vida política de cualquier país del mundo. Es decir, diputado, ¿es una decisión tomada esto que usted comparte con nosotros, participar en una elección presidencial o no? Es que las condiciones son obvias, ¿no? Como te digo, si no hay garantías del respeto a la voluntad popular, tal como se ha demostrado, es inútil, porque ahí vemos lo que está pasando, incluso hasta el ejemplar demostración del pueblo de Barinas. Bueno, el otro día ya lo vemos arrodillado frente a Maduro, al gobernador de esa entidad, o lo que hemos visto con los 4 gobernadores y con muchos de los alcaldes. Nosotros teníamos razón que en esas condiciones no se podía participar. Es decir, pero si cambian estas condiciones, con un Consejo Nacional Electoral que realmente represente la garantía de que se van a respetar las reglas de juego, que el Plan República deje de ser esa especie de guardia pretoriana de los candidatos del chavismo o del PSUV, que las máquinas, que todas las mesas, todas, no el 50, no el 10, no, todas sean auditables, etcétera, etcétera. Bueno, y que desde luego se seleccione el candidato que el pueblo y la inmensa mayoría de los venezolanos que son de oposición exigen. Nosotros estamos listos, preparados, si esas condiciones se dan, y desde luego la observación internacional, no los colaboradores solamente, sino la observación internacional, organismos respetables que estén vigilando desde el comienzo. Ahí estará 20 Venezuela participando, que no les quepa la menor duda. Ahora, ¿en qué contexto aspiran ustedes a que mejoren las condiciones, diputado? Es decir, bueno, porque el chavismo no tiene ninguna intención de permitir, digamos...
una transición a la democracia en nuestro país, lo escuchamos. Tienes toda la razón, tiene que haber incentivos. Pero ahí vemos a un Maduro que está pasando quiere transmutarse ahora en una especie de capitalista, defensor del capitalismo, de la empresa privada, de respeto a la propiedad privada, etcétera, etcétera. No sé, tiene que haber incentivos reales. Ahí hay incentivos como los juicios que tiene pendiente Nicolás Maduro y sus colaboradores. Ahí está precisamente la Corte Penal Internacional, están las sanciones que pesan sobre él, sus familiares, etcétera, etcétera, y otros, el alto mando del régimen. Es decir, tienen que haber incentivos reales. Y desde luego hay una población, ayer lo veíamos, nosotros participamos en la protesta de los pensionados y jubilados. Venezuela es un barril de pólvora, una mecha cortica, ¿no? Porque esa pírrica, ese aumento de $28, cuando la canasta básica está sobre los $400 mensuales, bueno, Venezuela es un barril de pólvora con una mecha cortica. Aquí yo no descarto que se presente una huelga general total, y desde luego el fantasma del estallido, que recientemente se celebró o se conmemoró un aniversario más del Caracazo. Bueno, eso es una espada de Damocles que está frente al cuello del régimen. Es decir, si aquí no hay una solución al problema económico y social, mira, yo te puedo decir que el cuadro que se ve en los hospitales, en la red de hospitales públicos en Venezuela y en especial en el estado de Anzoátegui, esto es una cosa dantesca. Lo de Ucrania es similar a lo de Ucrania en esos hospitales bombardeados. Así están la red de hospitales en esta zona y en todo el país. De manera que esto es una situación insoportable, pero habrá que tener unos incentivos absolutamente reales para que Nicolás Maduro y todo ese alto respeten la voluntad del pueblo soberano, que no es otra que precisamente instaurar en Venezuela un régimen totalmente diferente a lo que representó el chavismo. Diputado Omar González, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, dirigente de 20 Venezuela. Nosotros a esta hora vamos a la pausa, regresamos con más. Gracias, María Alejandra, un saludo. Hasta luego. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Lab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Lab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Lab Biodiagnóstico. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
nuestro invitado, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir en esta parte del programa, se trata del padre Arturo Peraza, quien es sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo y vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos. Bienvenido. Igual, María Alejandra, un placer poder conversar contigo y con toda tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el relanzamiento de las negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro en el marco de una visita que realizan funcionarios norteamericanos a nuestro país. Yo le pediría un primer comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, no tenemos todos los datos de lo que ocurrió, pero es evidente por la secuencia, digamos, de hechos que uno puede observar que la visita de los funcionarios norteamericanos de alguna u otra manera desbloqueó el proceso, lo que significa que algún tipo de promesa, entendimiento hubo entre las dos partes directamente. Hay que recordar que el presidente Maduro siempre demandó un diálogo directo e inmediato con Estados Unidos y no tener que hacerlo a través de o por medio de la plataforma unitaria. Las circunstancias actuales de la guerra de Ucrania parece que llevó a Estados Unidos a, de alguna u otra manera, a tener que establecer este vínculo o este diálogo con la administración de Nicolás Maduro, que era uno de los requisitos fundamentales que exigía el gobierno de Maduro, y esto a su vez y las promesas que allí se hayan hecho o las oportunidades que allí se ofrecieron generaron el desbloqueo formal de las negociaciones en México. Ahora bien, eso supone que México a su vez probablemente viene mucho más condicionado de lo que estaba anteriormente. Yo me imagino que la oposición venezolana va con un conjunto de condicionamientos a esa negociación, condicionamientos que han debido ser establecidos en ese diálogo que ha sostenido la administración Biden con la administración de Maduro. Ahora, las intenciones, o mejor dicho, la disposición del régimen de Nicolás Maduro de avanzar en estas negociaciones, ¿cómo la ve usted, padre? Y se lo comento porque, bueno, en las primeras de cambio, el diputado de la Asamblea Nacional oficialista, Francisco Torrealba, indicó, entre otras cosas, que ellos van a promover que otras expresiones, según ellos, de la oposición participen. Muchos factores vinculados ahora mismo al oficialismo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, yo no te podría decir exactamente qué fue, porque la gran pregunta es qué fue lo que se negoció en Miraflores en 2 o 3 horas de diálogo. Eso es lo que no sabemos. Vemos los cambios. El señor Maduro antes estaba irrestrictamente apoyando al señor Putin. Pues bueno, ahora le parece que hay una guerra en Ucrania y que quizás esto es bastante peligroso. Evidentemente no significa que ha ido en contra del señor Putin, pero ese apoyo irrestricto, repitiendo el discurso de Rusia fundamentalmente, a este nuevo discurso un poquito más moderado, después de pocas horas después de esa visita, pues algo significa, no se puede leer ingenuamente esa posición. Y eso supone que ha habido unas ofertas por parte del gobierno americano que a Maduro le han interesado, sin duda. Y de igual manera, en ese horizonte hay que ubicar este proceso de diálogo. Por eso acabo de decir que creo que este proceso que se va a abrir en México va a ir mucho más condicionado que lo que fue en otro momento. Yo no sabría exactamente cuáles son el contenido de esos condicionamientos. Me encantaría verlos, pero creo que los vamos a ver solo en el desarrollo. Pero a mí se me hace evidente que si Maduro aceptó volverse a sentar en México es porque se dieron determinadas condiciones y arreglos que permiten que Maduro se vuelva a sentar en México. Por cierto, no creo que uno de los temas sea Alex Saab. Me parece que eso es simplemente un títere de la historia que a Maduro no le debe interesar mucho
sino que era una buena justificación o una mala justificación, a mi juicio, para levantarse de la mesa. Y el problema es otro, y bueno, creo que Maduro habrá obtenido una promesa de la administración Biden que hace que él vea oportuno sentarse allí en México con las condiciones que están propuestas en este momento, que no sé cuáles son, María Alejandra. Ese es como el gran tema. Me encantaría entender cuáles son esas nuevas condiciones. Claro, se lo comento, padre, porque, es decir, es imposible o es muy complicado, digamos, que nos aproximemos a este tipo de negociaciones con ingenuidad cuando se menciona, por ejemplo, esto de invitar a la denominada Alianza Democrática, este movimiento político conformado por personas que primero militaron en la alternativa, pero ahora están del lado del régimen venezolano, que llegaron a defender internacionalmente al señor Alex Saab. Ahora mismo pienso en José Brito. Y yo le pediría un comentario, ¿cómo lee usted esta posibilidad que ha manifestado un dirigente vinculado al chavismo? Lo escuchamos. Claro, lo que digamos que el chavismo intente meter a sus adláteres dentro del mecanismo para debilitar a la oposición es una práctica que ha estado permanentemente en todo este proceso. No ha sido la primera vez, no me extraña que intenten la jugada. Lo que no sé es si está dentro del conjunto o marco de acuerdos nuevos a los que han llegado o no. O sea, esto es un globo de ensayo que se está lanzando porque hubo un acuerdo ya en Miraflores que acepta esta condición o no. Pues la verdad es que no sabría decirlo, porque para eso habría que haber estado en Miraflores en esas 2-3 horas de conversación para saber si eso es aceptado o no. Ciertamente, lo que yo sí creo es que el grupo de la oposición que lidera el señor Guaidó ha mostrado tal cantidad de dificultades que a mí no me extrañaría que haya ido perdiendo apoyo en la administración Biden, y que la administración Biden empiece a buscar alternativas distintas para salir del entuerto en donde está con el caso venezolano, porque a ellos les interesa jalar a Venezuela hacia su marco si eso fuera posible. Lo que no sé es si los Estados Unidos se está entrampando a sí mismo con esta jugada, ¿no? Yo trataba de hacer un paralelo, y perdona que dé este salto mental, pero trataba de hacer un paralelo con la jugada que intentó hacer Estados Unidos con la administración de Franco después de la Segunda Guerra Mundial. Si la gente puede hacer algún poco de memoria, o por lo menos leer historia en torno a aquello, el único régimen que fue fascista y que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial fue el régimen de Franco. En un primer momento ese régimen fue aislado después de la Segunda Guerra Mundial, año 45, 46, 47, 48, incluso los embajadores de todos los países europeos, Estados Unidos, África, América Latina se fueron de España. España no fue admitida a la ONU en un primer momento porque aquel era un régimen fascista cercano a lo que había sido Hitler y Mussolini, por tanto inadmisible. Pero una vez que las condiciones cambiaron y la Unión Soviética se volvió el peligro real para los Estados Unidos y para Europa Occidental, pues mira, voltearon a Franco y dijeron, ok, vamos a entendernos, pues, porque nos interesa más tener este régimen y estas oportunidades que da España a favor que en contra, digamos, que seguir jugando a una historia que ya pasó. Y por lo tanto aceptaron a Franco. Y por lo tanto el señor Franco murió en el año de 1975 en el poder, en su cama. Y solo las transformaciones vinieron posteriormente dentro del mismo régimen franquista. Como todos sabemos, fue un proceso evolutivo del mismo régimen franquista que permitió el proceso democrático que hoy vive España. Yo no podría decir que puedo parangonar esa historia del caso venezolano y a este momento, porque además parangonar a Maduro, a Franco, tiene una pequeña dificultad, que es que el señor Franco toda la vida fue anticomunista y anti-Unión Soviética. Lo fue durante la Segunda Guerra Mundial, lo fue antes, lo fue después. Esa fue la razón de su enfrentamiento en el año 36. Por lo tanto, el señor Franco fue relativamente coherente con su línea política. El señor Maduro no, y eso puede correrle en contra a Estados Unidos,
creo que esas advertencias se las están dando a la administración Biden, pero yo creo que la administración Biden en este momento no quiere escuchar ese tipo de advertencias. No, y además yo agregaría un elemento adicional, padre, y es que a estas alturas ya tenemos más de 50 años de experiencia, o mejor dicho, de jurisprudencia en materia de derecho público internacional, pensando en el proceso que ha iniciado la Corte Penal contra el régimen de Maduro por posibles delitos de lesa humanidad. Yo le ruego, permanezco unos minutos más de regreso, quisiera referirme a este tema. Organizaciones como Human Rights Watch han destacado la importancia de una agenda de derechos humanos en el marco de una posible negociación para que, entiendo, los presos políticos no sigan siendo los grandes olvidados de todas estas discusiones, además de temas como el fin de la represión o la reforma del Poder Judicial y otros. Le ruego permanezca unos minutos más al regreso, quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, conversando con el padre Arturo Peraza acerca de la posibilidad de el reinicio de las negociaciones en México luego de la visita a nuestro país de una delegación de los Estados Unidos. Y yo les dejaba una inquietud, padre, que tiene que ver con el tema de derechos humanos. Decía Tamara Tarasiuk, quien es directora para las Américas de Human Rights Watch, que el reinicio de estas negociaciones tiene que tener una agenda ajustada a la realidad de Venezuela, incluyendo el tema de los derechos humanos. Y yo le pediría un comentario al respecto, porque ciertamente, más allá del asunto económico, de la geopolítica, de la guerra, es un tema que ha pasado como por debajo de la mesa. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, lamentablemente es un tema que ha pasado debajo de la mesa. Yo imagino, lo que pasa es que lo que me imagino es realmente terrible, si me lo preguntan. Es una cosa que a mí personalmente no me agrada. Además, como tú dijiste en la presentación, yo soy un defensor de derechos humanos. Para mí eso ha sido parte de la batalla de vida y es una de las cosas en las que creo. Pero eso no me ciega en el momento de un análisis político, que es lo que yo percibo. Bueno, que, vuelvo a insistir, el interés político en este momento por ganar condiciones para la explotación petrolera en términos de corto y mediano plazo por parte de Estados Unidos puede hacer que los Estados Unidos en general y a la administración Biden le importe menos o poco el tema de derechos humanos en Venezuela, salvo que le pida a Maduro un conjunto de gestos que ya los ha dado múltiples veces, en lo que ya conocemos como la puerta giratoria, pues soltará de nuevo a las 6 personas que están aquí prácticamente secuestradas por el tema de Citgo.
probablemente liberará a algunas otras personas que tuvieron que ver con nuestra muy particular Bahía de Cochinos y pues liberará a algunos otros presos políticos. Y poco más imagino, porque además el régimen ha avanzado rápidamente en el tema del TSJ, y yo creo que igual que pasó con la Asamblea Nacional que actualmente está rigiendo en el país, pues ellos, lo que es el poder nacional, es un tema que no están dispuestos a negociar de ninguna manera, María Alejandra. O sea, ellos primero lograron imponer su asamblea y después van a negociar. Va a pasar igual con el TSJ. Primero van a aprobar un TSJ y después veremos si hay que negociar algo o no, o nada. Pero la ley es la que ellos han aprobado y ya hay una reforma y eventualmente hay ahorita un proceso de nombramiento en marcha que yo creo que concluirá antes de ir a México o antes de que México llegue a ningún acuerdo. Por lo que lo de México, mi lectura es que si bien es necesario, no va a ser más que una formalidad y lo más que puede lograr es apuntar hacia un 2024 eventualmente, que el chavismo está tratando de poner en jaque en términos de ese juego en el que ha entrado Maduro y Diosdado, es decir, si es, si no es, si toca o no toca, porque lo están poniendo en la mesa de negociación en términos de, bueno, esto es lo que yo estaría dispuesto a negociar, y entiéndase, negociar es si te lo voy a dar o no, eso es negociación. Y hasta qué punto te voy a dar elecciones limpias y transparentes en el 2024. En el fondo, eso es lo único que está en juego en este momento. Decía Nicolás Maduro, este diálogo debe brindar todas las garantías políticas para los años venideros que están marcados, y la verdad que en la práctica ha sido todo lo contrario, y pienso ahora mismo en lo ocurrido durante la elección de Barinas, incluyendo el desconocimiento del primer resultado y el uso descarado de los recursos del Estado para obstaculizar candidaturas y para regalar prebendas de cara a los procesos que organizó el Consejo Nacional Electoral. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. Padre, lo escuchamos. Sí, sin duda vamos a ver cosas así, aunque siempre es bueno recordar que la capacidad del pueblo de Barinas y lo que eso manifiesta en definitiva del pueblo venezolano de haber terminado de imponer una alternativa distinta, pues fue importante. Pero aún así, claro está, esa gobernación se encuentra en la necesidad, obligación, igual que las otras, de tener que negociar con un poder de facto a nivel nacional que establece realmente las reglas de juego. Y esas reglas de juego van más allá de esto que tú estás mencionando, porque al gobernador de Barinas le quitaron las competencias específicas para la gestión de puertos, aeropuertos, vialidad. Es decir, le van quitando todas las competencias y vuelve de nuevo a ser un cascarón vacío, práctica que ha sido usual por parte del régimen desde el mismo Hugo Chávez y que simplemente se ha reiterado en el tiempo como mecanismo de imposición del régimen. Por eso es que te digo que quizás el poder central es lo que ellos no van a negociar. Ellos no tienen problema con meras formalidades a niveles regionales o a otro nivel, que no es que no son importantes, porque sí lo son para la oposición, porque significan captura de músculo, pero no se puede uno hacer ilusiones de que con eso el gobierno o el régimen está dispuesto a negociar cosas más importantes. Y la demostración es esa: cuando obtienes el poder no te dan ningún tipo de competencia real y te vacían de contenido el cargo. Pero además, tomando en cuenta que lo que estaría en juego es la permanencia en el poder de cara a unos comicios presidenciales. ¿Correcto, padre? Sí, eso es lo que estaría en juego en el 2024 y habría que ver bajo qué condiciones el chavismo está dispuesto a jugar eso en términos relativamente racionales, porque es que eso de que va a ser unas elecciones limpias, puras, etcétera, eso es impensable en este momento porque no hay condiciones para ello. Lo único que uno pediría es que por lo menos exista cierta racionalidad en esas elecciones como para poder considerar que lo que ocurrió en Barinas puede repetirse a nivel nacional. Y fíjate con todos los defectos que tú acabaste de señalar. Aún así, existió una condición que permitió la victoria de la oposición en Barinas. Y uno se pregunta si, aún con todos los defectos del caso,
en el 2024 se pueden dar condiciones al menos análogas a las que se dieron en Barinas. Yo termino pensando que eso es lo que se va a negociar concretamente en México y con garantías para el chavismo para permanecer en el poder. Por lo tanto, es difícil imaginar cómo va a ser ese escenario. Ahora, el tema de los derechos humanos, yo lo comentaba, padre, pasa por la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional. Algunos temen que la posición asumida por el gobierno de los Estados Unidos, si esto avanza y depende en qué términos, termine afectando este proceso que está en marcha. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Afectar, no, digamos, la Corte es independiente de los gobiernos y, bueno, lo que pasa es que es evidente que un fiscal y la Corte mostrará mayor interés o menor interés, mayor presión o menor presión en un tema dependiendo de la presión o no que haga la comunidad internacional. Y efectivamente, si no hay mucha presión y el gobierno venezolano se sabe gestionar, como ha mostrado, ha sido bastante más inteligente que otros estados en gestionar el tema de la Corte Penal Internacional, y eso hay que decirlo, eventualmente puede hacer que el tiempo transcurra mucho más lentamente, digámoslo así, porque estos procesos son normalmente muy largos, complicados, lentos. La Corte tiene muchos casos entre manos y bueno, el de Venezuela es uno de los tantos. A nosotros nos importa mucho, pero quizás en un bajón internacional sobre este tipo de temas, quizás esto termine estando en la cola de las posibilidades. Esto que le voy a preguntar, bueno, digamos, es una inquietud retórica, pero ¿qué recomendaría usted? Es decir, a la sociedad toda, que lleva años luchando por una transición a la democracia en nuestro país, en las actuales circunstancias, padre. Bueno, uno termina pensando que en definitiva, igual que pasó en Chile, todo este ejercicio que hemos hecho de recoger los casos de violaciones de derechos humanos y exhibirlos y mostrarlos en algún momento tienen efecto. En las grandes dictaduras del sur se pensó que jamás iban a ver lo que tuvieron que ver al final de la escena, y eso tiene que ver con un conjunto de abogados que se atrevieron y de personas que se atrevieron a hacer ese trabajo de hormiguita cuando nadie creía que eso iba a ir a ninguna esquina. Yo creo que para eso se requiere algo de fe, de convicción y de trabajo interno. Yo creo que ese es un trabajo que hay que seguir haciendo. Yo creo que de igual manera necesitamos seguir apostando por las pequeñas rendijas democráticas que nos abren, porque en definitiva eso abre oportunidades. Y yo siento que la peor fórmula que tenemos como sociedad civil venezolana es cerrarnos nosotros mismos las pocas rendijas que el sistema nos abre y decir que como no logran transformaciones fundamentales, entonces simplemente no las voy a usar. Yo creo que a veces pequeños espacios logran al final procesos de transformación y tenemos que saberlos explotar. Por eso decía que a pesar de todas las dificultades con el caso de Barinas y otros, siempre que se abre una oportunidad es algo que tenemos que aprovechar como sociedad venezolana para oxigenar el sistema democrático y no rendirnos del todo. Y aquí yo pongo el caso de Ucrania. En definitiva, es claro que Rusia es mucho más fuerte que Ucrania, pero el problema es si los ucranianos se dan por perdidos en el primer capítulo. Entonces no hay nada que hacer. Los ucranianos lo que han hecho es dar la pelea incluso sin tener capacidad aérea para dar esa pelea, lo que los pone en una situación de desventaja muy grande. Y ellos sufren la situación, pero están dando la pelea, siguen manteniendo los medios. No es que logran de la comunidad internacional lo que ellos quisieran, pero tampoco es igual de que no están logrando nada. Entonces, entre el todo y el nada, tenemos que aprender a manejarnos con los matices grises. Padre Arturo Peraza, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Gracias. A Bien, ustedes. Escuchábamos al padre Arturo Peraza y al cierre simplemente comentar información de última hora a propósito de la guerra en Ucrania. El Reino Unido anunció este jueves que impuso la congelación de activos al propietario del club de fútbol Chelsea, Roman Abramovich, y a Igor Sechin, un viejo conocido de Venezuela, esto lo decimos nosotros, el director ejecutivo del grupo petrolero ruso Rosneft, además de otros 5 oligarcas rusos. En total, Londres dijo que a las 7 figuras añadidas a la lista de sanciones
por sus conexiones con el presidente ruso Vladimir Putin, tenían un patrimonio neto colectivo, atención, de 15.000 millones de libras. Esto es lo equivalente a 19.740 millones de dólares, una de las últimas informaciones en el marco de esta guerra que inició Rusia contra Ucrania. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Germen Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.